¿Qué está circulando? ¿Qué está circulando? Hombre, Épale, mujer, ¿qué qué tal? corredera. Bueno, corredera. hombre, buenos días para ti y para todos nuestros amigos que ya deben haber notado que no estamos en el estudio habitual. No pudimos porque no, se fue la luz, se fue la electricidad. Se fue la electricidad, y además con aquellos intentos de volver el servicio y con lo que sufren los equipos, ¿no? Claro, Pero, por supuesto, y que se vaya la electricidad en Caracas es nada comparado con lo que viven y con lo que atraviesan la gente en el interior del país, que como le hemos repetido constantemente, pasan desde 5 hasta 12 horas sin servicio eléctrico en todos esos estados. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, un saludo muy especial, muchísimas gracias por estar conectados desde temprano. Hoy, por supuesto, claro, las cosas cambian. sí, Cuesta un poco más, ¿no?, hacerlo con estos equipos, pero bueno. estoy mejor de mi gripe, gracias. Jazmín me recomendó las gárgaras de agua con sal gruesa y bueno, no sé cómo me sienten ahorita, pero yo me siento mucho mejor, me siento que voy recuperándome, pues, ¿no? Se te escucha mejor. Se me escucha mejor. Se te escucha mucho Sí. mejor. Así que bueno, hombre, vamos a arrancar. Bueno, yo creo que tenemos que arrancar con lo que tú terminaste ayer el programa, porque Cónchale, tú dijiste acaba de ocurrir un terremoto en Colombia. Entonces yo creo que hoy tenemos que arrancar por allí. qué fuerte Porque, lo que ha pasado también en Colombia. sí, Un terremoto ayer, bueno, gracias incluso a muchos de los amigos del chat que estaban conectados, empezaron a informar que había ocurrido un terremoto en Colombia. Después, fuerte. al meternos en las páginas, en los portales de noticias, ya lo estaban registrando como una información que acababa de ocurrir, como un evento que acababa de ocurrir. Sí. A las 7:34 hora Colombia, 8:34 hora Venezuela, ocurrió un terremoto de magnitud 7.4 en Colombia. Por aquí teníamos la información de dónde había sido el epicentro. Vamos a buscarlo para darles todos los datos tal cual. Bueno, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales actualiza el balance de víctimas, ¿no? En tanto el Ministerio del Interior envía agua y combustible a Risaralda y la capital del Valle se militariza ante la amenaza de saqueos y la red hospitalaria de Cali enfrenta una situación crítica tras el terremoto que golpeó este lunes a Colombia. La llegada de cientos de personas heridas llevó a las autoridades sanitarias a declarar la alerta roja hospitalaria. Esto lo tomo del Nacional porque las cifras son 132 muertos en estos momentos y más de 570 heridos. Creo que la cifra la actualizaron recientemente, ya supera los 150. Y mientras tú buscas dónde es el epicentro, sí, fíjate, mira, aquí está. hubo un fenómeno del volcán, mujer. Que también. Además del sismo, el volcán Puracé emite cenizas y gases y fuerza el cierre del aeropuerto de Popayán. Estaba viendo que el Servicio Geológico Colombiano descarta que la actividad del cono volcánico guarde relación directa con el sismo de magnitud 7.4, mientras la suspensión de operaciones aéreas agrava la contingencia de la movilidad en el país. Bueno, porque fíjate, las cifras actualizadas, terremoto en Colombia, la nota la tomo de monitoreamos.com, 169 muertos, con Cali y Pereira como las ciudades más afectadas. Las cifras de fallecidos por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes ascendió a 169 personas, según un nuevo balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Según el reporte, Cali concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 85 fallecidos, seguido de Pereira, con 66. Quibdó con 9, Manizales con 5. El balance actualizado contabiliza además 668 heridos y 165 edificaciones colapsadas.
La actualización eleva significativamente la cifra respecto al reporte anterior de Azocapitales, que había contabilizado 132 132. muertos y más de 570 heridos, con Pereira como la ciudad con más víctimas mortales, porque obviamente este terremoto, bueno, sorprende a Colombia. Aquí era justo lo que quería para Yo darle la información de completa. esas ciudades solamente conozco Cali, No, yo que es no he una ciudad visitado muy Colombia. amable, una ciudad muy simpática, una ciudad muy turística, además. Bueno, fíjate, dice, tomando las notas de las agencias, Colombia declara desastre nacional, Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia, las zonas Sí. más críticas con muertos y atrapados. El terremoto es el de mayor magnitud en el país durante la última década, según el Servicio Geológico Local. El ejército colombiano despliega más de 180 rescatistas para buscar víctimas entre los escombros. 5 pelotones del ejército entraron en acción tras el terremoto que golpeó el occidente de Colombia. Cali decretó toque de queda según la agencia EFE y la militarización de la ciudad tras terremoto de magnitud 7.4. Alcalde de Pereira decreta toque de queda y se conmueve al hablar de víctimas del terremoto. La gobernadora del Valle de Cauca confirma muertos, puentes colapsados y pacientes atrapados. Lo cierto es que también, según la agencia EFE, Abelardo de la Espriella... Estrenándose. 3 Estrenándose. días en la gestión. Nada, es que no tenía nada. Sí. Sábado, domingo, lunes, y no ha cumplido ni su tercer día cuando le vine este terremoto. No están solos, les decía a los colombianos, el Estado está presente y actuando. Llegó Abelardo de la Espriella, llegó a Chocó para evaluar los daños tras el terremoto de 7.4. Sí, Estados Unidos ofrece apoyo a Colombia. La ONU afirma estar preparada para ayudar a Colombia después de este terremoto. La CAF anuncia una donación de $500.000 a Colombia para atender la emergencia por el terremoto. Y Venezuela, según EFE, ofrece a Colombia el envío de rescatistas y ayuda humanitaria después del terremoto. Sí, eso es información que también ha circulado en algunos portales, que ha generado muchísimas críticas, porque Delcy Rodríguez ofreció enviar ayuda humanitaria a Colombia y rescatistas tras el terremoto. Pero tardó solo 4 horas en ofrecer rescatistas. Bueno, ¿y eso qué generó? ¿Y eso qué generó entre la gente? Eso generó, mujer, reacciones de toda índole, como por ejemplo esta señora que está en las redes desde La Guaira. Claro, porque es una de las sobrevivientes del terremoto de La Guaira. 7 de la noche, hoy es 10 de agosto y nos encontramos acá en la PP 26, todavía acá trabajando. En la OPS. De verdad que a mí nunca me ha gustado, he querido politizar el tema del terremoto en Venezuela, el doble terremoto. Pues lamentablemente el pueblo hermano de Colombia presenció un terremoto, vivió un terremoto de 7.4. Pero nos dimos cuenta de algo, que el gobierno nacional, nos dimos cuenta de 2 cosas. Primero, que la respuesta inmediata sí existe. Existe la respuesta inmediata, la cual no nos dieron a nosotros, pero se la dieron al pueblo de Colombia. Y segundo, siempre hemos sabido que nos odian, que este gobierno nos odia, pero hoy nos los restregó en la cara y sobre todo a la gente de La Guaira. El gobierno nacional, la señora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nos acaba de restregar en la cara a todos los guaireños y a todos los venezolanos que de verdad sí nos odian. Porque nunca nos dieron respuesta. 3, 4 días después del terremoto fue que nos dieron respuesta. Hicieron sus shows, sus eventos y todo eso, y después fue que los rescatistas, entre unos que se tuvieron que ir y otros que tuvieron que pasar por aduana horas, mientras las personas se morían tapiadas acá. Horas pasaron, horas. Seres humanos murieron el 24, el 25 y el 26 de junio gracias a la eficiencia de este gobierno nacional miserable e inepto. Está muy bravo. Y bueno, ya se ha sido la reacción se ve en las redes. Que se ha visto en las redes, porque después de este lamentable sismo, que también este terremoto que sacudió a Colombia, que de hecho ayer veía en las noticias, yo no sé si tú lo habrás visto también, la reportera de Televisora Española desde Bogotá aseguraba que el sismo había durado 4 minutos. Y hay informaciones en algunos portales de noticias colombianas. Había muchísimo tiempo. Bueno, y así empezó a circular que eran 4 minutos, wow. Pero hay un geólogo que está explicando, y un experto en sismos que está explicando que la duración del terremoto puede haber sido de 2 minutos,
pero que todo va a depender de distintos momentos. Él Oye, señala hay que réplica. él señala, Siempre. no, pero en este caso él señala que además hay como 3 momentos clave. Cuando comienza realmente a sentir el sismo, cuando lo comienzan a registrar los equipos que miden este tipo de eventos, y el movimiento que se posterga o que sí permanece después que ha ocurrido el evento, pero que las cosas pudieran permanecer moviéndose. Entonces, porque ella señalaba en su reportaje del día de ayer, señalando el número de víctimas y todo lo demás, hay algunos que señalan que ya llevan 188 desaparecidos, señalaba que eran 4 minutos, y así había circulado en horas de la tarde de ayer, pero algunos están señalando que fue de 2 minutos el sismo. Hay un trabajo que acabamos de encontrar, las razones por las cuales, qué está pasando en 2026, que se han registrado como tantos terremotos en distintos puntos, Se está moviendo la Tierra está hablando. La Tierra está hablando, algo nos quiere decir. Sí. Y bueno, no le vamos a estar dando explicaciones, pero recordemos que inmediatamente después del terremoto acá, el doble terremoto que ocurrió aquí en Venezuela, que actualizaron cifras. Ayer hubo una actualización de cifras. Creo que sí, 6.000. Actualizan la cifra de fallecidos por el doble terremoto acá de Venezuela, ya suman 6.301. 6.301. Ajá. Fallecidos. Sí, ajá. Rescatados, 6.462. Personas atendidas en hospitales, 73.356. Viviendas entregadas, ponen 287. Estatus de viviendas evaluadas, también las que tienen, está el semáforo verde, amarillo y rojo, pero en total son 53.314. Y escombros recogidos, y hablan de toneladas. Estamos hablando de 483.525 toneladas. Claro. Quedaría un restante de 20. Eso vendría a ser un 23,26% de la totalidad de lo que todavía falta mucho. El Colegio de Ingenieros ha estado activo, está pidiendo actualizar normas sismo resistentes en Venezuela tras los terremotos. Bueno, porque además, ya lo comentábamos ayer cuando se produjo este terremoto en Colombia, antes de cerrar el programa, que este terremoto se sintió también en varias zonas de Venezuela, sobre todo en Mérida. Los merideños evacuaron los edificios de manera preventiva, pero también tenemos el video del momento en el que se registra, porque también se sintió en Bogotá. Pero la gente, claro, los testimonios de la gente, de los colombianos que veíamos ayer en la tarde, todos decían que habían evacuado rápidamente, lo que recibieron la alarma de Google, evacuaron rápidamente los edificios porque tenían muy fresco en la memoria los acontecimientos de Venezuela y todo lo que había pasado con los edificios que se derrumbaron, y eso los hizo evacuar apenas sonaron las alarmas, la advertencia de Google, los hizo evacuar los edificios y ponerse a buen resguardo. Pero por acá tenemos un video que nos envían sobre una construcción. ¡Quietos todos! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Quietos todos! ¡Quietos todos! Dios mío. Mira ese edificio, mira ese edificio. ¡Dios mío, Señor! ¡Dios mío, Padre Santo! ¡Dios mío, Señor! Padre eterno, Padre Santo, Padrecito lindo. Ayúdenos, ayúdenos, Dios mío, Dios mío. Dios mío, lindo. Sí, muy largo, pero fíjense que la discípula del que está dentro de obras allí, Cálmate, cálmate, cálmate. Calmados, niños, calmados, por favor. Calmados, calmados. Y hay un líder. Calmados, bajemos, pero calmados, bajemos de a uno, calmados, calmados. Bueno, porque fíjate, eso es importante. Claro. Y lo veíamos también en el terremoto de Japón. ¿Qué fue lo que hicieron cuando el terremoto de Japón?
La gente donde les tomó el terremoto, allí se mantuvieron. Ayer incluso también, a propósito de lo que había sido nuestro terremoto aquí en Venezuela, el doble terremoto del 24 de junio, veíamos algunas recomendaciones, salieron de nuevo recomendaciones de los rescatistas, que ellos insistían que los manuales de sobrevivencia o cómo actuar para los terremotos deberían tener actualizaciones y revisiones y consultarle a ellos, porque todo el mundo habla del triángulo de la vida y mucha gente recomienda es ponerse en esta posición como recogido, protegiendo la cabeza. Protegiendo la cabeza. Sí. Y sin embargo los rescatistas aseguran que la gente que se acuesta sobre la espalda y permanece recta y se pone al lado de un mueble, de una cama, son las que tienen mayores probabilidades de sobrevivir porque no ocupan menos espacios y entonces lo que les caiga encima pues no lo aplasta. Entonces, por supuesto, todo esto revive, ¿no? O trae de nuevo a colación la necesidad de estimular una cultura sísmica, antisísmica, o saber qué hacer en los momentos cuando estas cosas ocurren y uno saber cómo actuar, porque lo veíamos cómo allí, en el caso del video que acabamos de ofrecerles, todo el mundo se quedó en su lugar, permaneció allí y después era cuando iba a comenzar. Llamaba a la calma. Después era cuando iba a comenzar la evacuación. Pero lo cierto es que a propósito de la rapidez con la que Desi Rodríguez salió a ofrecer la solidaridad al pueblo de Colombia, pues las críticas llovieron. Claro, y las comparaciones también, que son inevitables en este caso, y hay gente que dice que no se deben comparar porque aquí el doblete sísmico fue realmente sin punto de comparación. Sí. Es devastador realmente. El nivel de profundidad también del terremoto, claro. El de aquí de Vargas fue menos profundo. Ajá. Pero si vamos a la parte política, pues acabamos de colocar a una señora que hablaba ayer desde la OPP de La Guaira, que además ahí los amigos del Nacional traen un reportaje interesantísimo que llaman del decreto al derrumbe, la arquitectura institucional detrás de las OPP de La Guaira. Y fíjense ustedes, escuchen con atención, las torres que colapsaron en La Guaira comenzaron a levantarse mucho antes de que se fundiera el primer metro cúbico de concreto. Su origen está en decretos presidenciales, expropiaciones de terrenos y una estructura institucional creada para planificar, ejecutar y supervisar la política habitacional que Hugo Chávez convirtió en uno de los emblemas de su gobierno. Entonces, si se hurga un poco en la manera como se construyó, improvisadamente, apresuradamente, y entonces tú tienes aquí como el saldo. Para muchos, según he leído, es poco serio hacer las comparaciones entre el terremoto de ayer de Colombia y los terremotos de Venezuela del 24 de junio. Para otros no, mira, es que ahí tienes tú, si vamos a buscar la capacidad de respuesta gubernamental, es evidente que hay una diferencia notoria, pero es que además también habría que analizar, que nosotros lo hemos colocado aquí siempre en primer orden, el terremoto que ha significado el chavismo de 20 y pico de años o más, de 25, 27 años de destrucción, donde se evidenció y quedó al desnudo que tú no tenías ninguna, para asistir a ninguna catástrofe de ninguna índole. Bueno, el país devastado, el país quebrado, el país robado, el país expoliado, el país, bueno, en ruina. ¿Y quién es responsable de eso? El chavismo, por supuesto. El chavismo es responsable de eso. Bueno, ese fue el sismo de 27 años y después ocurrió el sismo del 24 de junio. Exactamente. Y que por supuesto nos agarra, y lo dijimos durante los días posteriores al 24 de junio, nos agarró con todas las instituciones que debían dar respuesta completamente desmanteladas o en muy mal estado. Por acá estaba leyendo en el chat que también se sintió con mucha fuerza en San Cristóbal. Sí.
que está muy cerca. Que claro, todos esos países, todas esas ciudades andinas se sintió, por eso es que estaban tratando de explicar que no tiene nada que ver el terremoto que ocurrió en La Guaira con estos son eventos completamente aislados, cada uno por separado, pero bueno, termina siendo un terremoto que se siente incluso, y creo que se sintió también en algunas partes de Centroamérica. Sí, Ecuador. En Ecuador. Pero bueno, hay información, por ejemplo, porque como surgieron las críticas inmediatas a la respuesta, bueno, tan expedita que daba Delcy Rodríguez a esa ayuda que va a enviar a Colombia, en efecto, Cocuyo traen una nota en la que señalan que Cabello llamó miserables a quienes comparan al gobierno venezolano y colombiano ante los terremotos. Sí, pero es inevitable, señor Cabello. Sí. Es inevitable. Bueno, es que eso es lo que hemos visto y hemos recogido en todas las redes sociales, la indignación de la gente de La Guaira que todavía permanece allí intentando que no demuelan los edificios sin antes rescatar ellos los cadáveres de sus fallecidos, de sus familiares que permanecen atrapados entre los escombros a más de 40 días de ocurrido el evento de La Guaira. Bueno, el evento que sacudió no solamente La Guaira, pero que causó daños devastadores en La Guaira. Allí permanecen. De hecho, veía ayer uno de los videos que publica Marjorie Méndez, en donde uno de los muchachos sigue, yo ahorita no recuerdo el nombre del joven, que se instaló y él dice que hasta que no rescate el cuerpo de su mamá no se va a mover de allí. Sí. Porque además han comenzado las demoliciones y hemos leído también muchos trabajos que aseguran que sobre todo en el caso de los edificios construidos en Visión Vivienda, ahí hay evidencias, ahí hay información que más adelante puede servir para conseguir y señalar como es debido a los responsables. Evidencias. Ahí hay evidencias, ahí hay que no se deberían destruir, pero bueno, que eso sigue ocurriendo en nuestro país. Hay dos notas importantes que hay que destacar, y es que el presidente Trump ha mandado gente para acá. Ha mandado gente para vigilar qué está haciendo la señora Delcy. El señor Trump, sí señor, una delegación de funcionarios de los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos se reunió ayer con Delcy Rodríguez en Caracas vamos a revisar los asuntos económicos, financieros, energéticos, pues, ¿no? Y además hay otra nota interesante, que esta la tomo de F, que hay senadores demócratas que están exigiendo a Marco Rubio un informe sobre derechos humanos en Venezuela. Estaba viendo que dice textualmente: instamos al Departamento de Estado a reafirmar su compromiso con la práctica mantenida durante largo tiempo de denunciar las violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen venezolano y de ejercer presión sobre sus funcionarios para poner fin a tales abusos. Son los senadores que escribieron en la carta que le mandaron al señor Marco Rubio. Así que bueno, y para cerrar, porque ya nuestra querida Germania está conectada y queremos hablar con ella, el drama de la luz que sigue en Venezuela. Había información, las protestas continúan en Carabobo y en Cogede por el tema de los apagones. También había información sobre la recuperación supuestamente en Yaracuy, de la línea de transmisión de Yaracuy, de esos trabajos y que ya concluyeron y están al 100% ya operativos. Pero lo cierto es que las protestas por las fallas del suministro eléctrico continúan y nosotros somos un ejemplo de lo que está ocurriendo. No, pero nosotros tenemos mente solucionadora para votar, para regalar. Tan es así que nosotros estamos haciendo el programa y no estamos protestando porque no tenemos luz en el estudio. Bueno, porque tenemos que cumplir con nuestro trabajo, después no podríamos agarrar y salir, pero claro, así hemos estado últimamente
Si ¿desde cuándo estamos con mente? No hay servicio, no hay agua. Bueno, ponemos un tanque y exceso de resolvemos. mente solucionadora, eso es exceso de mente, exageración de mente Es que solucionadora. después de haber escuchado a Eugenio Guerrero y todo lo que significa el modelo liberal, en donde el Estado es paternalista y todo se nos lo da el Estado, no tenemos que más bien exigirle al Estado que suelte todo y nosotros ocuparnos y velar nada más que porque ellos cumplan con lo que tienen que pagar, lo que tengan que pagar, y nosotros velar porque todo funcione. Ahí colecuá. ¿Te parece? Muy bien. Exceso de mente solucionadora. Eso también va a ser exceso de mente solucionadora. Pero mejor vamos a hablar con Germania. Pero antes de hablar con Germania, vamos a hacer nuestro primer bloque de publicidad.